Bienvenidos al encuentro electoral con los peruanos en Japón. Está con nosotros desde Londres, Reino Unido, don Ricardo Malca, candidato al Congreso de la República por los peruanos en el exterior con el número 1 por el partido Somos Perú. Los peruanos residentes en el extranjero van a participar el próximo 11 de abril en unas elecciones históricas, porque por primera vez van a poder elegir a 2 representantes al Congreso Nacional. De los 997.000 peruanos hábiles en el mundo para votar, 33.000 residen en Japón. Este encuentro tiene como objetivo acercar a los candidatos a la realidad de los peruanos en Japón. Por ello hemos invitado a personas que se empeñan en actividades profesionales, educativas, culturales aquí en este país, para que puedan exponer su punto de vista y también sus preguntas al candidato Malca. Candidato, bienvenido a International Press, bienvenido a Japón. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por organizar este panel que tenemos el día de hoy con nosotros, que es un panel de lujo realmente. Muchas gracias, se lo voy a presentar. Se encuentra con nosotros el doctor Raúl Ortega, PhD en Medicina Reproductiva, uno de los 2 médicos peruanos que ejercen en Japón. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Lucho. Buenas noches, candidato Ricardo Malca. Un placer estar aquí con ustedes y esperemos que esta reunión sea productiva, no solo para nosotros, sino para todo el Perú. También está Marcos Nakashima, presidente de Daikei Corporation, experto en inmigración y conocedor del mercado del empleo para extranjeros en Japón. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, candidato Malca. Es un gusto conocerlo. Esperamos poder compartir con usted diversas formas de pensar y que nuestra conversación sea provechosa para el futuro. Mucho gusto. Muy bien. Remy Miranda es magíster en psicología, profesora para niños extranjeros en una escuela japonesa y conocedora de la realidad de la salud mental en la comunidad. Remy, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, señor Ricardo Malca? Esperamos que esta reunión pueda servir para que usted pueda ampliar un poco más y, por qué no, sumar en la propuesta que tiene para su trabajo dentro del Congreso de la República. Invitado también Juan Carlos Uemura, profesional de turismo, trabaja en la empresa Turismo Latino, integrante de la NPO Amigo Project, que incentiva la educación para la igualdad de oportunidades y gran promotor del Perú en la televisión japonesa. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias por la oportunidad y espero que nuestra opinión pueda colaborar para que el candidato tenga una mejor idea sobre cómo vivimos los peruanos en Japón. Muchas gracias. Está también Carlos Mayandía, dueño de la empresa Carlos Kensetsu, dedicada al rubro de la construcción. Es también un profesional técnico en banca y finanzas y está cumpliendo 31 años de residencia en Japón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Luis. Buenas noches, señor Ricardo Malta. Bueno, buenos días, creo que es por allá. Buenos días, sí. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Ojalá que podamos tener unos buenos intercambios de ideas y así buscar las mejores soluciones para nosotros los peruanos en el extranjero. Muchas gracias. Listos. Dentro de un minuto ya está por entrar también nuestro amigo José Sujara para participar en este panel. Vamos a comenzar. La mecánica es sencilla, son 2 minutos de comentario y diagnóstico de la realidad en el sector en que se desempeñan y la pregunta para el candidato. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar con las damas. Remy Miranda, por favor. Ok, bueno. Antes que nada, quiero aclarar que voy a sumar también a mi intervención la parte pedagógica. Trabajo dentro de las escuelas japonesas y sé el diario vivir que tienen nuestros niños aún extranjeros, los niños extranjeros, especialmente los peruanos. La problemática que ellos tienen es en cuanto a los problemas de comunicación que se está dando dentro de las familias, porque muchos de ellos tienen una gran dificultad con respecto al idioma. Yo soy maestra que enseño el japonés a los niños extranjeros. Ahora, con respecto a la salud mental, sí, definitivamente la situación que nos está tocando vivir, pues nos ha colocado en una posición donde la intervención psicológica ha tomado mayor relevancia e importancia. Y dentro de ello, ¿por qué no? Me gustaría saber que dentro del plan de gobierno de ustedes se ha incluido o no este tema, más aún por lo que estamos aquejando a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Candidato. Okay. Yo creo que ella ha tratado un tema fundamental y es
bueno, dos temas fundamentales, los problemas de comunicación y la salud mental. Y quisiera empezar por lo segundo, que es la salud mental. Dando un ejemplo, yo estoy hablando en este momento desde Londres, Reino Unido, y cuando se dio el confinamiento, el lockdown, nunca se encerró al 100% a las personas en su casa como se ha hecho en otros países. Se les daba al menos 1 hora al día para que puedan salir a tomar aire, a caminar, a ejercitarse. ¿Y cuál era la razón? La salud mental. A pesar que eso ocurría, los índices de violencia, los índices de alcoholismo, los índices de depresión y de ansiedad aumentaron. No me quiero imaginar yo cómo aumentaron en países como el nuestro, ¿no? Como en el Perú, me refiero, donde el confinamiento fue total, es decir, donde las personas no pudieron salir. Y particularmente en el caso de los niños, porque al menos los adultos podían salir a hacer las compras de alimentos y regresar. Los niños estuvieron 8 meses encerrados, sin poder salir, sin permiso para poder salir, lo cual es increíble. Yo creo que ahí se cometió un error. Y hemos aprendido, creo yo, de ese error para, Dios no quiera, en un futuro próximo exista otra situación de pandemia, pues no volver a cometer ese error. Y sobre el tema de los problemas de idioma, es un problema que también ocurre en otros países. Yo he conocido casos de migrantes que llegan a un país, yo viví, por ejemplo, en los Estados Unidos, y los niños tienen dificultades para mantener el español, porque los padres les hablan a veces en inglés en casa para que puedan mantener el idioma, Tiene no 30 segundos aprenden, más. no aprenden bien el español y sobre todo no lo aprenden a escribir. Esa es un problema, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Yo creo que podemos aprovechar a los profesores que ya existen en otros países. He conocido asociaciones de profesores jubilados que quieren seguir trabajando, ¿no es cierto? Y se podría aprovechar ese contacto para poder enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes el idioma del país en el que están. Y por supuesto, esos Ok, contactos con el candidato. apoyo de la comunidad peruana organizada en el exterior. Ok, candidato. ¿Alguna réplica, Remy? No, Todo ninguna. correcto. Ok, pasamos entonces, damos la bienvenida al doctor Raúl Ortega. Doctor, por favor. Muy buenas noches, candidato Ricardo. Yo quiero salir un poco de mi tema y hablar de cosas que he visto en Japón. Por ejemplo, número uno, derechos humanos. He tenido experiencia con ilegales aquí en Japón. Vamos a llamarlos que son en las épocas en que los visitaba, estaban en campos de concentración, así los llamo yo, aunque ese nombre no exista en la ley japonesa. Y no sé si existe, usted ha visto algo parecido en Estados Unidos, allá en Washington, donde estuvo, ahora en Europa, me parece que no. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente que está ilegal son derivados a estos centros de detención sin derecho a, por ejemplo, servicios sociales o a ningún servicio de salud. No tienen derecho a abogados ni a comunicación con familiares. Son forzados a trabajar por 500 yenes al día, $5 al día, para juntar y poder pagar su pasaje de retorno, ¿no? Y etcétera. Los problemas son innumerables, ¿no? Entonces, no sé si usted tiene conocimiento de esto o ha tenido conocimiento de esto en su labor en la Cancillería. Si fuera así, ¿cómo plantearía usted solucionar estos problemas? Porque son seres humanos que, por ejemplo, en la cárcel japonesa hay una persona que asesinó a alguien y esa persona sí tiene derecho a servicios médicos, pero una persona que está como ilegal en un centro de detención de este tipo no puede tener atención médica. Es injusto, ¿no? Y otro punto, estamos en una pandemia, seguimos con los 30 ilegales, ¿no? segundos, doctor. Estamos en una pandemia y los ilegales no son considerados en el plan de vacunación ni del país de origen, o sea, si son peruanos en Japón no están considerados en Perú y tampoco están considerados en Japón. Si tiene alguna idea de cómo solucionar esto desde el Congreso, porque en julio vamos a seguir en pandemia todavía y mucha gente aún sin vacunar. Gracias. Ok, candidato, por favor. A ver, primero que nada, creo que es importante decir que la democracia y los derechos humanos son hermanos, ¿no es cierto? Y el Perú, empecemos por ahí, es un país cuya democracia es joven. Hace pocas décadas en el Perú hemos estado transitando de dictadura militar en golpe de Estado y dictadura militar. Tenemos pocas décadas de democracia en el Perú y por lo tanto, en el caso específico del Perú, los derechos humanos todavía son frágiles. Pero la normativa para el respeto de los derechos humanos ya existe. Y existe una normativa nacional y una... ¿Se me va a cortar? No, sigue usted nomás. Ok, perdón, me llegó un mensaje. Es una normativa que ya existe, por lo tanto tenemos que hacer cumplirla. Existe la normativa nacional, pero también internacional, ¿no es cierto? Ahora,
Nosotros como parlamentarios del Perú no tenemos injerencia sobre la jurisdicción de países extranjeros, pero lo que sí podemos hacer es lo que se llama el diálogo interparlamentario. Es decir, yo como parlamentario puedo conversar con mis pares de otros países, y en este caso con mis pares, por ejemplo, del Japón, para tratar problemas que yo estoy seguro que en este caso no afectan solamente al migrante peruano, seguramente al migrante de muchos otros países. De manera que si yo como parlamentario hago fuerza con los parlamentarios de otros países que tienen problemas similares en el Japón y dialogo con mis pares en el Japón respecto de este problema, yo creo que podríamos empezar a aventurar una solución. La presión funciona, el diálogo funciona, y hemos tenido casos en el pasado donde el diálogo, la presión, las gestiones políticas de alto nivel de manera insistente han funcionado. Sobre las cárceles. En el caso específico del Perú, pues tenemos un déficit de cárcel clarísimo y hay que invertir en infraestructura, porque nuevamente las personas legales, ilegales, migrantes o no migrantes, son personas. Y la persona tiene derecho por su sola condición de persona, al 30 margen de su segundos, condición candidato. legal. Gracias. Y por esa razón, en el caso específico que menciona, diálogo interparlamentario, en tanto son personas que están fuera de la jurisdicción nacional, por un lado, y por otro lado, pues difundir estas normas que ya existen para el respeto de la persona, más allá de su condición. Ok, ¿alguna réplica, doctor? Sí, yo espero que sea así, Ricardo, porque el problema que menciono no es de ahora, es de hace 25 años. Ha habido mucha presión internacional porque los derechos humanos son internacionales, pero poco se ha conseguido. Solamente han cambiado algunas leyes en Japón que ha hecho, digamos, ha puesto penas. Los ilegales ya no se quedan mucho tiempo en estos centros de detención, sino van a las cárceles, ¿no? O son deportados. Pero digamos que la presión internacional ha tenido éxito, no ha tenido, ¿no? No ha sido así. Entonces, tal vez como país, como Perú, desde el Congreso, sería positivo tratar de solucionar esto, ¿no? Gracias. Candidato, ¿algo que agregar? Sí, Japón es un país que, y lo digo por experiencia, que en el escenario internacional juega mucho con su prestigio, porque lo tiene. Japón es un país muy prestigioso, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos elementos, y creo que lo digo con mucho respeto, que nosotros podemos usar a nuestro favor, ¿no es cierto? Y justamente podemos usar a nuestro favor ese prestigio, porque en el mundo no se discute la democracia, no se discute los derechos humanos, nadie dice yo estoy en contra de los derechos humanos. Sin embargo, si se hace público, masivamente público, en cada uno de los foros, que hay situaciones donde se están violentando los derechos humanos, posiblemente ese tipo de presiones termine resolviendo un problema como este. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a José Zújar, que ya se encuentra aquí. Le estamos en este instante admitiendo. Ahí está. Hola, tienes que inclinar tu cámara. Ahí está. Ok. Bueno, Sí. ya te habíamos dado la bienvenida, te hemos presentado. Aquí está el candidato Ricardo Sí, buenas Malca. noches. Está José Zújar de la Academia Danza Sol y Luna, múltiple campeón de marinera norteña. Ella sabe la mecánica. Sabemos que ha estado en clases. Muchas gracias por participar, Pepe. Sí, disculpen la demora, ¿no? El retraso y mucho gusto, señor Malca. Bueno, yo me presento, vivo en Japón más de 30 años y estamos difundiendo la marinera desde hace más o menos 10 años. Marinera y otras danzas, ¿no? Básicamente la marinera. Nos dedicamos con mi familia, mis hijas, mi esposa y bueno, estamos tratando de hacerlo siempre dirigido a los japoneses. Mucho gusto. Excelente. Mucho gusto también. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos con esta ronda ya de preguntas. Le tocará al final a Pepe Zújar. Entonces, Marcos Nakashima. Marcos, por favor, tu pregunta y también tu comentario. Tu micrófono, tienes que abrir tu micrófono, por favor, Marcos. Ok. Listo. Bien, candidato Malca, es un placer poder dirigirle algunas palabras, mensajes con respecto a los trabajos que venimos realizando aquí en Japón. Mi nombre es Marco Nakashima, me dedico, bueno, tengo ya cerca de más de 30 años en el Japón. Soy empresario, nuestros servicios están dedicados a toda el área, lo que es resolver problemas, lo que es consultoría, como nos han presentado, ¿no? Trato tanto temas migratorios, empresariales, laborales, ¿no? Estamos trabajando en tres áreas, migratorio, como digo, legal administrativo
y el área empresarial y el área laboral, dando empleo a muchas personas extranjeras aquí en el Japón, ¿no? Dentro del área de consultoría, puedo observar durante estos más de 20 años que tengo trabajando en esta área, los diversos problemas que como peruanos tenemos aquí. Sobre todo lo que acaba de tocar el doctor Ortega es el área de los ilegales. Es realmente un problema bastante grave y hay muchos temas que tratar. También hay temas internacionales como el tema de los divorcios, los procesos por escuatur, que muchas veces son denegados por nuestros jueces allá en el Perú por desconocer las cosas. Lo que pienso es que en la parte del tema de escuatur, reconocimiento de divorcios, deberían facilitar realmente el reconocimiento de divorcios por la parte administrativa y no solamente la vía judicial. Tienes 30 segundos, Marcos. Okay. ¿Qué sabe usted con respecto a estos temas de problemas judiciales que se hay en el Perú? Ya que usted ha estado también trabajando dentro del gobierno, supongo que debe haber escuchado estos tipos de problemas y creo que no es poco, la verdad, a nivel mundial. Gracias. Candidato. Mira, por supuesto, y es un problema de fondo, mira. Los actos civiles son 4. Nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, ¿no es cierto? De esos 4 actos civiles, los consulados pueden registrar 3. ¿Qué significa registrar? Significa que este acto que ha ocurrido en el exterior, el nacimiento o la defunción o el matrimonio, al ser registrados en el Perú, tienen validez automática, perdón, al ser registrados en el consulado, tienen validez automática en el Perú. Por alguna extraña razón, el divorcio no es un acto que, de acuerdo a ley, pueda ser registrado en los consulados. ¿Qué significa eso? Que la persona que se ha divorciado en el extranjero, que ya está divorciado, ¿no? Y que quiere hacer válido ese divorcio en el Perú, tiene que seguir la vía judicial, con todos los costos que eso significa para contratación de abogados, entrega de poderes. Yo conozco una señora aquí que vive en el Reino Unido que tiene más de 5 años con el procedimiento judicial porque al juez se le ocurrió citar al ex esposo y ya falleció. Entonces está en un entrampamiento terrible, ¿no? Yo creo que hay que hacer una modificación para que los consulados también puedan registrar esos actos, ¿no? En mi opinión, no tiene ningún sentido que no se pueda hacer. Se tienen que poder registrar los 4 actos civiles para que tengan validez en el Perú, considerando que eso ya ocurrió. A ver, un consulado registra un nacimiento que ya ocurrió, una defunción que ya ocurrió, un matrimonio que ya ocurrió, y cómo el consulado verifica que efectivamente ese acto ya ocurrió con el acta civil del país de origen, ¿no es cierto? En este caso de Japón o de los Estados Unidos o de donde sea. Creo yo que es importante que se incluya también a los divorcios en las posibilidades de registro automático que tienen los consulados. ¿Alguna réplica, Marcos? Sí, solamente para su información, en el Japón se casa en 1 minuto y se divorcia al siguiente minuto. Eso es lo que sucede acá, ¿no? No es como nuestras leyes donde realmente defienden al matrimonio. Acá no. Se casó hoy día, mañana se divorcia y se vuelve a casar el hombre. Las mujeres todavía hay ciertas reglas también, pero usando artificios lo pueden hacer. Solamente es esto. Hay muchos detalles con respecto al divorcio, pero el divorcio judicial, como usted bien lo menciona, es un problema. Pero lo que deberían hacer, como dice usted, en el consulado es tratar de reconocer esto. Pero la otra parte es dando leyes en el Perú que puedan reconocer los divorcios vía administrativa, aquellos divorcios que se han dado en una municipalidad y no en un juzgado. Es ahí donde está el problema de muchas personas. Sí, gracias. ¿Algo que agregar, candidato? Sí, 2 cosas. Lo primero, el divorcio por vía municipal ya existe en el Perú, siempre y cuando existe un acuerdo entre las partes. Si las 2 partes tienen un acuerdo listo, no hay ningún problema, entonces se puede hacer por la vía municipal. Si tienen un problema, tienen que ir por la vía judicial. Pero eso es para hacer el divorcio. Cuando el divorcio ya está hecho, si es que este divorcio ya se ha hecho en el exterior, pues los consulados deberían poder realizarlos. Y un último comentario. Sí es verdad que en el Perú se trata de proteger el matrimonio, pero por encima de eso está la protección de la persona y el respeto de la voluntad y los derechos de la persona. La persona tiene el derecho de casarse y también tiene el derecho de divorciarse. Y creo que eso está por encima de cualquier otro contrato que se haya suscrito. Muchas gracias, candidato. Turno para Juan Carlos Uemura. Muchas gracias. Bueno, como estábamos comentando, yo llegué a Japón a los 13 años, tengo 28 años aquí. Pasé mi adolescencia aquí en Japón, sintiéndome muy peruano, porque llegué muy peruano. Sin embargo, quizás por la adolescencia, ¿no?
pasé por una pérdida de autoestima, unas dudas sobre mi identidad, ya que estudié rodeado de japoneses y tuve que asimilar esa cultura nueva para mí, ¿no? Era una época muy difícil, sin embargo, logré superarla gracias a Machu Picchu, podría decirse, porque el ver que en la televisión, en los medios de comunicación japonesa se transmitía mucho documentales sobre Machu Picchu, la cultura inca, y saber que mucha gente mayor conocía mucho sobre Machu Picchu, y yo al decir que soy peruano, inmediatamente me decían Machu Picchu, eso me ayudó mucho a mí a sentirme más orgulloso de ser peruano. Quería saber si dentro de sus ideas, dentro de su plan, tiene algo que podamos decir que se pueda utilizar el turismo como una manera de promover, no solamente como lo hace PROMPERÚ o lo hace Cancillería como un destino turístico, sino para hacer un acercamiento cultural y además hacer que los peruanos en el extranjero también participen de ese acercamiento cultural y no dejarlo solamente a la parte del Perú, ¿no? Que lo haga, sino que los peruanos en el extranjero también podamos colaborar en eso. ¿Tiene alguna idea, algo que nos pueda aportar? Candidato. Por supuesto que sí. Sobre lo primero, entiendo yo que el Japón es uno de los países más difíciles para insertarse desde el punto de vista social y cultural cuando uno viene de afuera. Sin embargo, aquellos que lo han logrado creo que tienen un doble reconocimiento porque no es sencillo, ¿no es cierto? No es lo mismo insertarse en Argentina o en Chile o en el Ecuador que insertarse en el Japón. Es más complicado y creo que eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, bueno, y esto está de la mano con algo que yo sostengo de manera muy firme y es el potencial que tiene el peruano en el exterior. El peruano en el exterior difunde nuestro país de una manera extraordinaria. Difunde nuestros bailes, nuestra cultura, nuestro cine, nuestro arte, nuestros recursos turísticos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que en este momento no existe una reglamentación para que tiene que hacerse desde el Congreso para aprovechar ese potencial de manera orgánica. Porque hoy día son esfuerzos aislados, que está muy bien, suma, ¿no es cierto? Pero si esos esfuerzos aislados los organizamos bajo un reglamento para que desde el Estado se le pueda dar apoyo, entonces vamos a tener pues una potencia enorme. Por ejemplo, imagínese usted que se organice un concurso internacional de marinera, pero a nivel mundial, ¿no es cierto? Y que se difunda en el canal del Estado y en los canales con los cuales el Estado tiene convenio, sería pues una potencia gigantesca. Y ahora hablamos de Machu Picchu, pero ¿y por qué no hablamos de Caral? Perdón. El Perú tiene un potencial turístico gigantesco y los peruanos que viven en el exterior son los interlocutores naturales. ¿Dónde está el cuello de botella? En este caso específico, el cuello de botella está en la diferencia de competencias que hay en el Estado, porque Cancillería tiene una parte de competencias, Mincetur tiene otra parte de competencias, Ministerio de Cultura tiene otra. Entonces, ¿a dónde voy? ¿No es cierto? Si nosotros hay que fusionar algunas funciones dentro de la infraestructura que ya tiene el Estado en el exterior, de manera que gracias a ese reglamento que fusione algunas responsabilidades, aprovechando la infraestructura que ya tenemos en el exterior, apoyemos ese esfuerzo que hacen los peruanos fuera de manera organizada. Tu repregunta, Juan Carlos. Sí, lo que dijo al iniciar su respuesta me tiene razón, ¿no? Es muy difícil en Japón insertarse en la sociedad y para eso muchos jóvenes que han nacido aquí, como los hijos de José, como mis hijas quizás, tienen que decidir si es que se van a japonizar o si es que se van a peruanizar, porque para poder insertarse en la sociedad hay que ser muy japonés. Bueno, José, las hijas de José, que las conozco muy bien, es un ejemplo de que se puede ser muy peruano y poder japonizarse y también ser parte de la sociedad de Japón. Y por eso es que para mí, y que tengo 2 hijas, es muy importante que mis hijas sientan orgullosas de ser peruanas y como otros jóvenes también, y que también sigan promoviendo, ¿no?, esa cultura. Esperamos que sus iniciativas tengan un buen futuro, ¿no? Las pueda concretar. Candidato. Gracias. Y yo agregaría un tema adicional, y es que hay pues un reconocimiento que el Estado le debe a todas las personas que se han sacrificado en el exterior. Y no solamente son las personas de manera directa, como el panel de lujo que tenemos aquí al frente, sino también a las mujeres. Porque muchas veces fueron las madres las que salieron al exterior para darle a sus hijos un futuro que no le pudieron dar en el Perú. Y el sacrificio que hicieron las madres para poder lograr que hoy sus hijos tengan títulos y triunfen y estén representando al Perú de manera maravillosa por el mundo, es algo que el Estado debe reconocer. De diferentes maneras, a ver, no es el espacio, pero con una jubilación justa,
con una protección para casos de maltrato que lamentablemente todavía los hay, con posibilidades de retorno organizado, justo y apoyado por el Estado, ¿no es cierto? Y un tema adicional a lo que mencionaba Juan Carlos es el tema tan sensible que es de la nacionalidad. Sé lo difícil que es en Japón, bueno, el tema de la nacionalidad ustedes lo conocen muy bien, pero creo que es una buena noticia la evolución del mundo, es decir, los países que como Japón solamente aceptan una sola nacionalidad, ¿no es cierto? Sí. La Candidato, evolución... le vamos Sí. a dejar luego ese tema, Ok. le vamos a dejar tiempo para que pueda comentar después. Perdón, Muchas ok, gracias. está bien. Seguimos entonces, está Carlos Mayandía. ¿Cómo estás, Carlos? Él se encuentra, estás en Chiba, ¿verdad? Está, Sí, exactamente. está al costado de Tokio. A ver, cuéntenos, tu pregunta y comentario también. Bueno, mi nombre es Carlos Mayandía, para los que no me conocen. Ya tengo 30 años residiendo en Japón, de los cuales 28 años dedicado a la construcción, 20 años como un trabajador común y corriente, vamos a llamar un obrero, y desde hace 8 años tomé la determinación de formar mi propia empresa y ahí vamos. Ahorita tengo unos 6 personas más o menos a mi cargo y ahí vamos. Es una pequeña empresa, ¿no? Y vamos poco a poco, vamos a ir creciendo. Acá en Japón yo veo demasiados problemas. Primeramente del peruano insertarse a la comunidad japonesa, a la cultura japonesa. Conozco personas que tienen 30 años todavía en Japón y todavía pagan, un intérprete le pagan 10.000 yenes o 8.000 yenes para que les traduzca pues en la municipalidad o en el hospital, ¿no? Bueno, este es descuido de ellos por no haber aprendido el idioma. También vemos el problema de la jubilación, ¿no? Hay muchos peruanos, acá en Japón estamos en un promedio de 1.200 a 1.300 más o menos peruanos ilegales, ¿no? Y muchos de ellos ya tienen más o menos un promedio entre 30 a 28 años, y que han venido a los 30 años y están bordeando los 60, 65 años. Esas personas, pues en cualquier momento los agarra migración y se lo van a deportar al Perú. Y el Perú en estos momentos no tiene, lo escucho a todos los candidatos, como a usted, 30 amigo Ricardo, segundos, Carlos. a diferentes candidatos, y ninguno habla de la jubilación. ¿Cómo podemos hacer los peruanos en el extranjero para aportar a la jubilación del Perú? Eso es todo por el momento. Gracias. Muchas gracias. Hay dos maneras, y es un tema extraordinario. Hay dos maneras. La manera privada, es decir, cualquier ciudadano peruano puede aportar a una AFP, ¿no es cierto? Y se va a jubilar en función de los aportes que haga la AFP. Pero también está la manera pública, ¿no es cierto? Y es una manera donde el Estado sí puede dar alguna facilidad. Lo que no puede hacer el Estado, y esto hay que ser claro, porque he visto que lo ofrecen otros candidatos, es darle una jubilación a una persona que nunca jamás ha aportado y nunca jamás ha estado vinculado de ninguna manera al sistema social de Perú. Eso es complicado hacer, ¿no es cierto? Sin embargo, si nosotros permitimos que las personas, que los peruanos desde cualquier parte del mundo, cumpliendo por supuesto con ciertos requisitos, se inscriban en la Seguridad Social del Perú, entonces van a poder acceder a la jubilación. Está la posibilidad de inscribirse de manera directa, que es siempre una opción, pero hay otra opción que yo creo que es interesante conocer para poder evaluar. Si nosotros le damos al peruano en el exterior la posibilidad de usar las herramientas digitales que ya existen, que ya están consideradas por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero no están considerados los peruanos del exterior. Hay que modificar esa norma para que se incluyan expresamente los peruanos del exterior, para que puedan abrir una empresa desde el extranjero en el Perú, de manera virtual, ¿no es cierto? Y ellos mismos, al ser dueños de una empresa, aportan a la seguridad social, entonces van a tener una vía para poder acceder a una jubilación justa. Un plus adicional con esta posibilidad. Muchos peruanos además envían remesas. Si esa misma empresa, creada por el peruano de manera virtual desde el exterior, tiene como trabajador a la persona, a su ser querido, que recibe la remesa, entonces la remesa podría convertirse en su salario, y al tener un salario va a ser un trabajador formal, y en el Perú, al ser un trabajador formal, además va a ser sujeto de crédito, va a tener acceso a la seguridad social y a la jubilación. Yo creo que esa es la vía, ¿no? Muy bien. Carlos, ¿algo que agregar? Sí, muy Tienes un minuto. interesante. Ok, muy interesante su planteamiento, ¿no? Personalmente lo he querido hacer el trámite en Perú, tanto en las AFP como en la ONP.
Y es imposible, me dicen, porque yo tengo residencia en el extranjero. No puedo aportar a lo que es el sistema de jubilación, ni al salud, ni a ISIS, a ninguno. El peruano en el extranjero, con el DNI de domicilio en el extranjero, no tiene ni un derecho en Perú. Inclusive le cuento un caso, mi esposa es hondureña, mi hija la de 1 año es peruana, y yo soy peruano. Hace 5 años nos fuimos los 3 a Lima, y quisimos viajar a Machu Picchu. Me querían cobrar $59 el pasaje, más $179 por yo residir en el extranjero. O sea, el mismo Perú nos quita, el mismo peruano, el mismo Perú, el mismo Estado nos quita nuestros derechos como peruanos que somos. ¿Usted qué opina sobre eso? Es un buen punto. Yo creo que es un tema importante. ¿Por qué? Porque la Constitución del Perú no dice los peruanos tienen estos derechos, pero los que viven en el exterior no los tienen. Eso no dice, ¿no es cierto? Los derechos de los peruanos son los mismos, no importa dónde el peruano viva. Y hay casos de discriminación que no se trata de modificar la norma, porque la norma no hace diferencia respecto de los peruanos en su lugar de residencia. Se trata de hacer que la norma se cumpla, ¿no es cierto? Y los congresistas tienen un rol fiscalizador. Lo que no se puede hacer, y yo creo que sí es claro decirlo, es importante decirlo, un congresista no tiene iniciativa de gasto. Y creo que tampoco es responsable, como he visto ocurre en otros casos, simplemente ofrecer que el migrante tenga jubilación y se le va a dar dinero. Eso pues cualquier recurso que se presente ante el Tribunal Constitucional lo va a deshacer. Hay que presentar formas viables. Que el peruano que vive en el exterior haciendo empresa en el Perú tenga acceso a la jubilación. Que pueda hacer aportes voluntarios al sistema de jubilación. De manera que, gracias a esa vía, que tiene que habilitarse porque en ese sentido no hay que modificar ninguna norma. En ese sentido, simplemente hay que fiscalizar para que la norma se cumpla, porque todos los peruanos, no importa dónde vivan, tienen los mismos derechos. Okay. Muchas gracias, candidato. Turno para Pepe Zújar. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya expliqué, vivo en Japón más de 30 años y desde hace 10 años más o menos nos hemos dedicado a la difusión de las danzas, ¿no? Acá en Japón. Bueno, una pregunta que la tengo desde hace mucho tiempo y se le hice a algunos embajadores atrás. Dígame, ¿usted ha pensado o tiene alguna ley, ¿no? No proyectos, porque todos tienen proyectos, digamos una ley ya trabajada, como para que en el extranjero, ¿no? Las personas que difundimos la cultura, sea de danza, sea de cantantes o la cultura en general del Perú, reconozcan a esas personas, porque al dar un reconocimiento, por ejemplo en Japón, si tú llevas un papel de la embajada o del consulado, digamos, firmado por el embajador o por el cónsul, acá en Japón es bastante fuerte, ¿no? O sea, hay bastante entrada, ¿no? Y nos da más facilidad para la difusión de lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, yo pienso que ese reconocimiento se debería dar no solamente a algunas, sino a todas las personas que difundimos, ¿no? Con cierto, digamos, tal vez con una cierta prueba para comprobar, ¿no? Comprobar que lo que estamos difundiendo tenemos una historia o tengamos un tiempo ya trabajando en esto, ¿no? Por eso, mi pregunta en sí es saber si usted tiene alguna ley ya elaborada, ¿no? Que nos dé ese reconocimiento a las personas que difundimos la cultura en otros países. Candidato. Gracias. Mira, lo que nosotros estamos trabajando es en una norma que regule las asistencias que se da al peruano en el exterior. Las asistencias en el primer sentido, que es el sentido de la necesidad, pero también en el segundo sentido, que es el sentido de la promoción. En este segundo camino, que es la promoción de la actividad que hace el peruano en el exterior, para poder darle un apoyo que esté reglamentado, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que incluir el reconocimiento de los peruanos que promueven nuestra cultura de manera específica, porque en este momento ya existe un premio que da el Ministerio de Relaciones Exteriores a peruanos destacados en el exterior, pero destacados en general, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, uno de los que recibió este premio fue el doctor Elmer Huerta, que hoy día tiene su programa en RPP. Candidato, disculpe, creo que alguna vez también conversé con Pepe de esto y él me transmitió esa idea, le escuché decir eso. Me parece que se refiere a algún aval, es decir, una especie de licencia por ese lado, ¿no es cierto? No, por supuesto. Claro.
Claro, justamente, es decir, dentro de la reglamentación, no en el sentido de asistencia, sino en el sentido de promoción, debe incluirse, y es lo que nosotros proponemos, este reconocimiento que es escrito, es una carta, es un diploma, es un reconocimiento escrito, pero no solamente que se haga a través de las embajadas, que eso es importante y eso ya se hace, algunas embajadas otorgan estas cartas, sino además desde la central, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? O ambos, ¿no es cierto? De manera tal que sea un reconocimiento que para el trabajo que hacen los peruanos del exterior pese más, porque yo sí conozco de ese peso, es decir, si yo me presento con esta carta o este diploma emitido, firmado por mi embajada o por mi cancillería o por mi Ministerio de Cultura, me abre puertas. Es verdad. ¿Algo más que quieras agregar, Pepe? Sí, bueno, aparte de eso, sí, muchas gracias por la respuesta. Yo pienso que si hubiera realmente ese aval, ¿no? Como lo mencionó Luis, esto no solamente nos daría más fuerza para poder difundir, sino que también le daríamos más seguridad a nuestros hijos, porque yo tengo mis hijas, como lo mencionó Juan Carlos, a la que también les hemos enseñado, ¿no? Nuestra cultura, y ellas en un principio sentían hasta vergüenza, pero a la larga se dieron cuenta de que realmente tenían algo especial, ¿no? En relación a los japoneses. Pero eso porque nosotros le hemos inculcado. Muchas veces los padres no tienen el tiempo o tal vez no tienen la experiencia de inculcarles digamos, nosotros decimos kimochi, ¿no? Ese sentimiento a los niños, ¿no? Entonces, si hay ese aval, bueno, sería muy bueno, pero también enfocándose en los jóvenes, ¿no? En los hijos Sí. de los que estamos acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, vamos a entrar entonces a la segunda ronda. Les recordamos que estamos conversando en este encuentro electoral con los peruanos en Japón, desde Londres, Reino Unido, con el candidato al Congreso de la República por los peruanos en el exterior, con el número 1 por el partido Somos Perú, don Ricardo Malca. El turno en esta segunda ronda para Remy Miranda. Bueno, en líneas generales, dentro de los planes de gobierno de los partidos políticos, no se ha contemplado el tema de salud mental. Yo quisiera saber al respecto, si dentro del plan de gobierno de Somos Perú, ustedes han incluido, más aún porque estamos viviendo una situación atípica que nos afecta absolutamente a todos y que ha afectado la salud mental, no solo en el Perú, porque a veces cuando se habla de esto, inmediatamente nos vamos hacia nuestro país, pero también a los peruanos que estamos fuera, definitivamente, que estamos lejos de la familia y tenemos conocidos, familiares, amistades, qué sé yo, dentro del territorio peruano, y el hecho de encontrarnos lejos ha afectado, ha generado ansiedad, estrés, ataques de pánico, ataques distímicos o depresivos, y yo quisiera saber si ustedes han contemplado la posibilidad de incluir dentro de su plan de gobierno el aspecto de salud mental, y porque la mayoría de planes de gobierno, sinceramente, no se ha tocado ni someramente este punto. Candidato. Sí, es una gran pregunta. En el caso específico del plan de gobierno Somos Perú, creo que es importante reconocer que este plan de gobierno ha sido reconocido como uno de los mejores planes de gobierno, en el sentido que está alineado de manera cercana a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Específicamente sobre el caso de la salud mental, hay que ser francos, pues el Perú todavía tiene mucho por avanzar en ese sentido. Y por eso yo creo que es de vital importancia que cuando elijamos a nuestros candidatos, los elijamos bien, porque todavía hay muchas personas que tienen el complejo de no tratar el tema de salud mental, de mantenerlo oculto. Incluso usan algunas enfermedades mentales como insulto, lo cual es una barbaridad, ¿no es cierto? Hay mucho trabajo que hacer por ahí y yo creo que ese trabajo debe empezar por hablar del tema. Nosotros tenemos que ventilar el tema. Tenemos que usar, por ejemplo, el canal del Congreso para que médicos reconocidos hablen del problema y se difunda en las redes a las cuales tienen acceso los congresistas que este problema existe. En primer lugar, para que la gente deje de tener miedo de hablar del tema. Y en segundo lugar, para reglamentar las soluciones que se deben tener. Remy, 1 minuto para tu réplica. Sí, si bien es cierto, también está el tema de salud mental. Como educadora, definitivamente para mí es necesario e importante el tema de preservar nuestro idioma español y por qué no convertir también a Perú como un gobierno que pueda
incentivar el idioma español, el idioma, si tendríamos que hablarlo, porque tenemos el Instituto Cervantes que maneja ese tipo de certificación, y por qué no desde desde un gobierno peruano también realizar ese tipo de certificación que motive y exhorte a los padres de familia a también desde casa cultivar nuestra lengua materna, porque actualmente la mayor problemática que tenemos entre las escuelas es tener una generación semilingüe que no domina ni siquiera un idioma, o sea, no domina por completo el español y tampoco podemos decir que domina por completo el idioma japonés. Y estamos teniendo mucha deserción escolar dentro de la comunidad latina aquí en Japón. Candidato. Sí, por supuesto que sí, completamente de acuerdo. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú tiene un convenio interinstitucional con el Instituto Cervantes, con la central, es decir, Central Cancillería, Central Instituto Cervantes, para que en los locales que tienen Instituto Cervantes por todo el mundo se puedan hacer trabajos de manera conjunta, de manera que eso ha sido reciente, pero es un avance importante para que se puedan aprovechar cosas como las que usted menciona, ¿no? Ahora, además, creo yo que es importante insistir en el tema de la difusión de este problema. La salud mental es algo que en el Perú se esconde. ¿Y qué resulta? ¿Sabe usted cuáles las denuncias que existen en mayor número en el Perú? Las denuncias de abuso sexual a niños. No son el robo de celular ni los secuestros, no. Abuso sexual. Esa es las mayores denuncias, y se calcula que no todos los esquemas, las situaciones de abuso son denunciadas. Entonces, el problema del abuso sexual infantil en el Perú es tremendo. Y detrás de ese problema hay pues problemas mentales, ¿no? De manera que es un problema que nosotros tenemos que enfrentar de manera abierta, perder los complejos de hablar de ese problema, y así van a ir decantando las soluciones. Okay, muchas gracias, candidato. Turno para el doctor Raúl Ortega. Candidato Ricardo Malca, usted habló de pensiones y mencionó el pago de la AFP o las empresas virtuales, pero tenemos una solución más fácil y se puede plantear no solo para Japón, sino para todos los peruanos en el extranjero, en los diferentes países del mundo, y lo tocamos hace una semana. Es el tema de los convenios que existe entre los gobiernos. Por ejemplo, en este caso, un convenio entre Japón y Perú para que las pensiones que pagó el peruano, tanto en Perú y que paga ahora en Japón, puedan ser reconocidas como jubilación al final. Y eso no solamente debe hacerse entre el gobierno de Perú y Japón, sino entre el gobierno de Perú y todos los gobiernos del mundo donde están los peruanos, porque es injusto, ¿no? O sea, alguien trabajó 10, 15, 20 años en Perú, eso se pierda porque no existe ninguna ley que garantice que eso puede ser aplicado en todo caso para los peruanos en el extranjero. ¿Tiene usted alguna idea o algún planteamiento que hacer sobre eso? Por supuesto que sí. Y nuevamente, creo yo estoy postulando al Congreso, y creo que por respeto a los electores hay que hacer un comentario inicial claro respecto de competencias. La negociación de acuerdos para una jubilación coordinada, ¿no? Es potestad del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Sin embargo, ya existen acuerdos para la jubilación coordinada, digamos, entre países. Yo trabajé en el Ecuador y puedo jubilarme en el Perú con los aportes que he hecho en el Ecuador. Esos acuerdos ya existen en algunos casos. ¿Cómo desde el Congreso se puede promover que existan más acuerdos? Declarándolo de interés. Los congresistas tienen la posibilidad en su facultad legislativa de hacer declaraciones de interés nacional. Se declara de interés esto, se declara de interés esto. Entonces, al declararse de interés, el Poder Ejecutivo, rescatando lo que el Congreso dentro de sus facultades ha declarado de interés, pues puede pisar el acelerador para la negociación de este tipo de acuerdos. Doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un punto importante. Estamos en pandemia. ¿Alguna idea o alguna ley nueva que piense plantear desde julio para tratar de ayudar a los hospitales, ayudar a la gente, ayudar con vacunas, ayudar a crear laboratorios, no sé? Pero por supuesto que sí. A ver, hay cosas que ya se hacen, ¿no es cierto? Y que hay que reconocer. Investigaciones binacionales o multinacionales promovidas por el Perú, financiadas por el Perú y otros países, que va muy bien. Pero ¿qué cosa no se ha hecho? A nosotros la pandemia nos agarró de emergencia y no vamos a ahondar en eso porque todos estamos claros en eso. Pero ¿qué significa que nos haya agarrado de emergencia? Que cuando llegó la pandemia no podíamos comprar vacunas porque la vacuna era un bien futuro y en el Estado no se pueden comprar bienes futuros. Lo que está bien, porque si le permitimos al funcionario público que compre bien futuro, pues es una puerta abierta a la corrupción, ¿no es cierto?
Pero en situaciones de emergencia tenemos que poder comprar bienes futuros. En situaciones de emergencia tenemos que dar facilidades para el ingreso al Perú de las donaciones que nos llegan al exterior. En situaciones de emergencia tenemos que tener un especial cuidado con la regulación de los precios de los medicamentos para que no se disparen. Hace pocos días el presidente de Francia, Macron, ha dicho que en situación de emergencia los precios de los medicamentos no pueden estar sujetos a las leyes del mercado, porque si no se disparan hasta el cielo, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Dos cosas. En primer lugar, reglamentar con calma, de manera organizada, multisectorial, cuál va a ser el protocolo legal que se va a activar de manera inmediata en una próxima situación de emergencia, que va a ocurrir. No sabemos si en muchos años o pocos años, pero va a ocurrir, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando llega, el Perú no fabrica equipos de alta tecnología relacionados a este tema de salud, ventiladores, no fabrica, ¿no es cierto? Los trae de afuera. ¿Cuál es el problema? Que cuando los trae de afuera, tiene que seguir un proceso larguísimo de meses de DIGEMIT para que obtenga las licencias y que finalmente se puedan usar, lo cual es absurdo. Porque, por ejemplo, si un producto ya se fabricó en Japón y tiene las licencias de Japón, que son súper exigentes, ¿por qué cuando llegue al Perú otra vez tiene que sacar licencia? Simplemente que la autoridad corrobore que la licencia es verdadera, es cierta, ¿no es cierto? Candidato. Y al corroborar eso, pues simplemente que el equipo se pueda usar de inmediato. Muchas gracias. Gracias. Marcos Nakashima, tu turno. Bien, candidato Malca. Dos temas, ¿no? Uno es la naturalización que usted estaba tocando hace un momento y a la vez impulsarle con la idea de los empresarios que retornan al Perú o que desean invertir al Perú. Son dos grupos, aquellos que quieren irse y ya invertir allá, y muchos, por experiencia, 2, 3, 4, 5 años, están de retorno nuevamente en el extranjero. Y hay personas que no quieren irse, solamente quieren invertir. Y de verdad, lo que usted estaba hablando con respecto al tema es algo muy alentador y espero que lo ponga en camino. La nacionalización. En el Japón no le obligan, la ley japonesa le sugieren, le solicitan la voluntad a renunciar a la nacionalidad peruana cuando usted obtiene la nacionalidad japonesa. Eso hace de que a un inicio tengan la doble nacionalidad. Pero ¿por qué al peruano le van a exigir al final prácticamente a renunciar? Porque existe el camino de la renuncia a la nacionalidad peruana. En cambio, aparentemente, por lo que he visto en la ley argentina, no hay eso. En la ley argentina no le permite la renuncia a la nacionalidad y eso hace que un argentino pueda tener la doble nacionalidad dentro del país. ¿Qué piensa con respecto a esto? Gracias. Es un tema importante, pero creo que hay que ser claros. Los derechos van evolucionando, ¿no es cierto? Y la tendencia en la evolución de derechos, que son recogidos además en normas internacionales, es que las personas tengan la opción de renunciar. Hay países, efectivamente, como Argentina o Brasil, que no permiten la renuncia a la nacionalidad. En algunos casos esto es beneficioso, ¿no es cierto? Pero en algunos otros casos no. Y voy a poner algún ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos muchos peruanos que por razones personales, a veces vinculados a su vida profesional, necesitan renunciar. Un peruano que quiere servir en una Fuerza Armada extranjera, por ejemplo. Un peruano que quiere trabajar en una institución de alta sensibilidad en un país extranjero donde solamente contratan personas que tienen una nacionalidad. El peruano puede decidir renunciar. De manera que es un tema bastante sensible, hay que discutirlo. Nuestra Constitución indica claramente que la nacionalidad no se pierde salvo renuncia expresa, ¿no es cierto? Y esa renuncia expresa debe cumplir con unos requisitos. Hace pocos días se ha aprobado un decreto supremo que regula cuáles son las formas complementa, digamos, cuáles son las formas en las que el peruano puede solicitar la renuncia a su nacionalidad. Hasta la semana pasada, el peruano solamente necesitaba declarar su voluntad de renuncia, nada más. Hace un par de días, 2, 3 días que se ha aprobado este decreto supremo, entonces ahora se han aumentado los requisitos. ¿Cuáles son? Primero, el peruano tiene que ser mayor de edad para pedir su renuncia. Y segundo, el peruano tiene que tener acceso a otra nacionalidad para poder acceder a la renuncia de la nacionalidad peruana. Yo creo que eso es un avance. Ahora hay una discusión si eso se debe hacer por decreto supremo, por ley, ¿no es cierto? Pero es un avance. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Nosotros tenemos que proteger la nacionalidad de nuestros connacionales en el exterior, pero también tenemos que darle los derechos de renuncia en algunos casos que correspondan. Bueno, continuamos. Juan Carlos Huemura, tu turno, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, yo
somos parte de una NPO que se llama Amigo Proyecto y junto a otra NPO que es GLOLAB, trabajamos para incentivar a la educación como un vehículo para obtener igualdades de oportunidades, ¿no? Yo vine a Japón a los 13 años y no tuve igualdad de oportunidades debido a la falta de información de mis padres o a la falta de acceso a préstamos económicos o, bueno, muchas razones. Y ahora, bueno, formamos parte de una comunidad que brinda información, asesoría a los jóvenes estudiantes extranjeros en Japón, a padres de familia, a profesores, para tener más opciones al tomar decisiones en la educación. Ya que, por ejemplo, un niño puede querer ser policía, sin embargo, si eres extranjero, y a ver si de repente alguien me corrige, pero yo sé que hay profesiones donde no son aptas para un extranjero, el candidato lo acaba de mencionar también, ¿no? Y muchas veces los profesores mismos no saben cuáles son las limitaciones de un extranjero o por el tipo de visa que tiene que seguir cierto tipo de educación, de lo contrario no lo puede seguir, hay más limitaciones, ¿no? Y dentro de este trabajo trabajamos muy bien con niños o jóvenes de Vietnam, de Nepal, de la China, porque están mejor organizados y sus consulados o sus consulados tienen la información de dónde están las personas, en qué colegio están las personas que necesitan esa ayuda. Sin embargo, el consulado del Perú no tiene esa data donde uno puede acceder rápidamente a los jóvenes peruanos. Yo quisiera brindar más información a jóvenes peruanos o a los padres, sin embargo, me es difícil acceder a ellos porque no hay una data, no estamos organizados para eso. ¿Usted como candidato tiene algún plan para poder organizar y que los consulados participen en la educación de los jóvenes peruanos en el extranjero? Candidato. Por supuesto que sí, y eso se llama censo, ¿no es cierto? En el Perú se hace cada cierta cantidad de años un censo donde no se incluye el peruano en el exterior. ¿Por qué? Porque en el Perú todavía se hace el censo como hace 50 años, donde una persona toca la puerta y con un papel va llenando un formulario, ¿no es cierto? Eso es arcaico. En este momento, mientras estamos conversando, en el Reino Unido se está haciendo un censo. Yo me he censado aquí hace 2 días. ¿Cómo me censé? Simplemente se me asigna un código que me llegó por correo electrónico y con mi cédula de identidad, que en este caso es el pasaporte, entro a un sistema de censo y me censo. Así de simple. ¿Por qué no podemos aplicar ese sistema en el Perú? Es absurdo. Nosotros calculamos que hay 3 millones de peruanos fuera del exterior, pero no sabemos. Lo que sabemos es cuántos están inscritos en los consulados, cuántos están hábiles para votar. Calculamos que ese número por 3 son los peruanos que hay en el exterior. Pero no sabemos exactamente dónde están, a qué se dedican, si tienen familia, si tienen hijos, cuál es su super... No lo sabemos realmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer un censo que incluya a los peruanos del exterior. Es más, un censo que sea específico para los peruanos del exterior. Y yo creería que en ese censo además se tendría que incluir, habría que dar la opción en todo caso de identificar a personas como las que menciona Juan Carlos, que ayudan, pues, que ya están haciendo un trabajo de difusión. ¿Para qué? Nuevamente lo que conversamos al inicio, para todas esas ayudas que se están haciendo de manera aislada, organizarlas para que sea una ayuda orgánica y puedan tener la asistencia del Estado que se requiere. Bien, seguimos con Carlos Mayandía. No me dejas dar mi repregunta. En la segunda parte no había repregunta. Juan Carlos, no había sí, disculpe, la segunda, pero pero puedes agregarla, vamos a ver, tenemos un no, quería saber, que no entendí que a través del censo sabemos los números, y a través de los números los consulados pueden tomar iniciativas, a eso se refería el candidato, o porque el censo sabemos números, pero con los números, ¿quién actúa? ¿Nosotros, los mismos peruanos, o el gobierno a través de los consulados actuaría? Gracias. A ver, nosotros los peruanos cuando estamos en el exterior concentramos todo lo que ocurre en el Estado en un consulado, ¿no es cierto? Porque claro, el consulado es la cara visible del Estado en el exterior. Sin embargo, el Estado es mucho más que eso. Es decir, el consulado lo que hace es, para poner un ejemplo, para casos de DNI representa la RENIEC, para casos de pasaporte de migración, poderes a los registros públicos, etcétera, ¿no es cierto? Pero el Estado es mucho más que eso. Entonces, ¿esos números qué le van a servir? Le van a servir al Estado para hacer políticas públicas que incluyan a los peruanos del exterior y que en algunos casos se podrán ejecutar esas políticas públicas a través de los consulados y en otros casos de manera directa. Bueno, habrá que esperar 30 años esperaremos entonces hasta eso. Y si me permite un comentario, yo creo que cuando nosotros incluimos a los peruanos que viven en el exterior en la formulación de estas políticas públicas, yo creo que pues va a ser menos que 30 años. Yo creo que podría ser incluso una cuestión de meses o pocos años, porque finalmente son ellos los que conocen, ¿no es cierto? Vamos a seguir. Ese debate da para espacios también, Juan, también, candidato. Turno para Carlos Mayandía.
Disculpa, Luis, ¿cuántos minutos me has dado? 2 minutos te quedan. 2 minutos. Bueno, tendremos que hacer las cositas un poquito más rápido. Eso. Lo que se tiene que hacer para solucionar muchos de los problemas de los peruanos en el extranjero es la implementación de la región PEX número 27, donde tengamos más representatividad congresal y que los congresistas vivan más de 10 años en el extranjero para que puedan conocer la verdadera realidad del peruano en el extranjero, para que sepan la verdadera solución que pueden dar a la jubilación, a la salud, al problema del crédito, mi vivienda, que ni siquiera tenemos el derecho como peruanos a ese crédito. Y sin embargo, nosotros también alimentamos la caja fiscal con nuestros envíos y nuestras remesas. Se calcula más o menos un promedio de 3.300 millones en remesas. Y el Estado no hace nada por nosotros, los peruanos en el exterior. Veo que la señora habla de la educación. Yo le cuento, yo fui el que le presentó el plan de la ley de retorno al señor Gilberto Tapia, donde yo la incluía la educación a distancia gratuita, donde el Estado envíe la currícula a los cónsules, a los consulados, y estos repartan a los diferentes padres de familia para que se desarrolle la currícula. Aquí en Japón, a través del International Press escrito y puso un censo profesoral, donde muchos profesores se inscribieron, querían dar clases gratuitas a honores, desarrollar conjuntamente la currícula que enviaría el Estado peruano, pero nunca, porque no les interesamos. Entonces nosotros mismos tenemos que ir al Perú, tenemos que tomar el Congreso, exigir la implementación de la región PEC número 27 y de ahí luchar por nuestros propios derechos. A ver, Carlos, que responde entonces, has cumplido tus 2 minutos. Candidato. Mira, es un tema importante, pero creo que por respeto a los electores, nuevamente tenemos que decir qué puede y qué no puede hacer un congresista y cuáles son las cosas que, en mi opinión, podemos diferenciar opiniones, en mi opinión, pues son complicadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se habla de la creación de la región PEX. Las regiones están reguladas por nuestra Constitución. Si vemos el artículo 74 de la Constitución sobre la legalidad, indica cuáles son las facultades de un gobierno regional. Y un gobierno regional puede poner impuestos, poner tasas, tiene responsabilidades. Entonces, crear una región con las mismas facultades que tiene una región en el Perú en el exterior no es viable, pues. ¿Por qué no es viable? Porque el Estado peruano no tiene jurisdicción para legislar sobre territorios extranjeros. No puede hacer. O sea, el gobierno peruano no puede. El gobierno peruano sí puede pedirle a un peruano que vive en el Perú que pague impuestos. Un municipio puede hacerlo, una región puede hacerlo. ¿Estamos a favor o en contra? Lo puede hacer. Pero no puede hacer lo mismo en el exterior. No se puede hacer eso. Entonces, puede sonar bonito, puede ser atractivo, pero desde el punto de vista legal es muy complicado y creo yo que eso es importante tener en cuenta al momento que nosotros decidamos nuestro voto, ¿no? Hay que decidir por, creo yo, personas que ofrecen cosas viables. Más congresistas. Sí, estoy de acuerdo que deben haber más congresistas, pero los congresistas tienen que ganarse el espacio. Ahora tenemos 2. Si estos 2 congresistas demuestran con trabajo que es necesario ampliar el número de congresistas para los peruanos en el exterior, entonces se van a ampliar, va a caer por su propio peso. Pero si estos congresistas son uno más del montón, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Sobre el crédito Mi Vivienda. Los créditos Mi Vivienda, como los créditos para cualquier otra cosa, funcionan con las normas regulares de cualquier institución financiera. Por supuesto que ya existen mecanismos para dar créditos a los peruanos del exterior, pero hay un tema importante y es, cuando yo doy un crédito a alguien, ese alguien me tiene que demostrar que me puede pagar el crédito, ¿no es cierto? Entonces, si el peruano en el exterior puede hacer esa demostración, ya existen esos mecanismos, pues entonces, ¿por qué no también darle el crédito? Pero es complejo. Yo creo que si a este peruano le damos la oportunidad de abrir una empresa en el Perú, vincularse de esa manera desde el punto de vista económico con el Perú, entonces va a ser más fácil que esta persona tenga acceso a crédito, ¿no es cierto? Hay un tema adicional que mencionó sobre las remesas. Son más de 3.000 millones de dólares los que los peruanos en el exterior mandan en remesas, que se usan para comprar bienes y servicios que pagan impuestos. Ahora, si esa remesa termina siendo el salario de mi ser querido, entonces mi ser querido va a ser formal y va a tener todas las ventajas que ya hemos mencionado. Sobre la última cuestión que mencionó de los peruanos que deben vivir en el exterior para poder postular, yo estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo. Y creo que ahí se debe hacer una modificación legal
porque nuestras leyes permiten que cualquier persona postule por cualquier distrito electoral. Y ya han salido unas cifras que más de 300 personas no viven en los lugares por donde están postulando. Hay un partido que ha salido en la prensa de personas que viven en Lima, que nunca han salido de Lima y postulan por Pasco, postulan por Tumbes. Que no han ido por siquiera. favor, que ni siquiera conocen esa región. Bien. Eso es una falta de respeto para la... Bueno, Carlos, tienes un minuto para tu réplica. Ok. Sobre el tema de la creación de la región PEX número 27, es un tema muy debatible, que no se podría debatir ni en 2 minutos, ni en 1 minuto de tiempo que tenemos. Voy a hablar del consulado. Existe la propuesta desde hace tiempo, desde hace ya, estamos hablando más de 20 años más o menos, que el cónsul sea elegido entre la población del país. Supongamos el cónsul de Japón sea elegido entre la comunidad, bajo una elección entre la comunidad de los peruanos en el extranjero. Porque nos hemos dado cuenta que a nivel de diferentes países, he estado en Italia, en España, en Estados Unidos, en México, en diferentes países, intercambiando opiniones, y en todos el consulado no tiene ningún tipo de ayuda. Simplemente es como si fuera una municipalidad donde tú puedes ir a sacar tu partida de nacimiento, tu pasaporte, tu DNI y listo. Después, absolutamente está por las puras el consulado. Y te lo digo personalmente, hace un par de años más o menos fue que hubo un fuerte huracán que pasó aquí en Japón, y en mi zona nos quedamos sin luz, sin agua y sin gas, ¿no? Y yo más o menos he ido unas 30 veces al consulado y me he registrado en el consulado. Y hace más de 20 años que yo tengo mi mismo correo electrónico. El consulado nunca me llamó, nunca me mandó un mail a preguntarme ni siquiera si estoy vivo, estoy bien, cómo estamos. Inclusive el señor Luis Álvarez me entrevistó y yo hice mi queja. Y después que hice mi queja, al día siguiente me llamaron los del consulado a preguntarme cómo estaba. Entonces Carlos, no tiene de ser. Es igualito que el Consejo de Consulta. Sí. No es viable. Carlos, vamos a seguir. Ya cumpliste el minuto ahí. Candidato. Mira, yo creo que hay mucho que mejorar, pero para poder mejorar, nosotros tenemos que hacer las instituciones más fuertes y no buscar quebrarlas, ¿no es cierto? Ya se hace que los peruanos que viven en el exterior sean contratados por las oficinas públicas que tiene el gobierno, embajadas, consulados o representaciones ante organismos. Ya se hace eso, ¿no es cierto? De repente hay que hacerlo más público, hay que difundir un poco más el trabajo que se hace, pero eso ya se hace, ¿no es cierto? Que este caso específico sea para los cónsules, yo creo que no se trata, como decía al inicio, de romper una institución, sino de fortalecerla. Si no funciona bien, que funcione mejor. ¿Cuáles son las herramientas que se necesitan para que todos ganemos? Son herramientas virtuales. El sistema de verificación de identidad virtual y la firma digital. El sistema de verificación de identidad para saber quién está del otro lado de la computadora. Y la firma digital para poder cerrar el acuerdo. Eso es lo que se necesita. Y eso ya existe. El problema es que no está considerado para los peruanos que viven en el exterior. Por lo tanto, la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM tenemos que modificar esa norma, pues, para incluir expresamente a los peruanos que viven en el exterior y puedan pedir el DNI desde su casa. La RENIEC ya tiene ese sistema en el Perú. Un peruano hoy puede tramitar un DNI desde su casa, no tiene que ir a la RENIEC. Hay que aplicar eso también en el exterior. Tenemos que darle a los consulados las herramientas y también a las personas las herramientas para que puedan hacer sus gestiones con el Estado en su conjunto, de manera virtual, como ya se hace, y complementando, para algunos casos, con el sistema de correo postal. En Japón el correo postal funciona perfectamente bien. Cuando yo no puedo hacer un trámite virtual porque necesito un documento en físico, un sello, en fin, usemos pues como complemento el correo postal, que funciona muy bien, es ágil, es seguro, es eficiente, y yo le puedo hacer incluso seguimiento y saber hasta qué hora va a llegar al lugar de destino, ¿no es cierto? Con esas herramientas todos vamos a ganar, porque el servidor público quiere que sus usuarios estén contentos y los usuarios quieren, pues, que se les facilite la vida, ¿no? Muy bien. José Zújar, tu pregunta, por favor. Gracias. Bueno, usted habló de, parece que, bueno, por lo que entiendo, usted tiene conocimiento sobre las leyes, ¿no? Quisiera saber si usted tiene conocimiento sobre el sistema escolar en Japón. Porque, bueno, en el caso de nosotros que tenemos una escuela, que enseñamos los bailes, tenemos muchos niños,
jóvenes que son que estudian, ¿no? En las escuelas japonesas, ¿no? Y algunos de ellos nos han comentado, pues, los padres, los problemas que hay, ¿no? Que es el bullying, principalmente, ¿no? El problema del idioma, ¿no? Porque si viene un peruano, un niño peruano que viene a Japón, digamos de corta edad, entrar al colegio es bien difícil, ¿no? Hasta muchos de ellos renuncian, ya no quieren ir, ¿no? Entonces, yo lo que quiero saber es si usted tiene ese conocimiento sobre Japón específicamente, porque en Japón es más difícil, como usted lo mencionó en un principio, ¿no? Incluirse, ¿no? Socialmente, culturalmente, y si usted ya tiene, digamos, pensado, ¿no? Elaborar una norma o algo que proteja, ¿no? A las familias, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Digamos en cuanto a las escuelas. Esa es una, ¿no? Otra es sobre la familia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga, bueno, le cuento un caso, ¿no? Una familia donde el padre falleció, ¿no? Entonces, el que es el padre de familia no está y dejó a sus hijas, digamos, desamparadas, a su esposa, y ella, pues, realmente no tiene el apoyo, digamos, del gobierno peruano, de ninguna manera, ¿no? Está buscándolos, o sea, estamos ayudando como amigos, como comunidad, pero no hay un apoyo, digamos, de institución por parte del gobierno. Entonces quería saber si usted también ha pensado sobre ese tema, y le hablo básicamente porque en Japón existe mucho esto y es más difícil para nosotros, digamos, defendernos en ese sentido. Muchas gracias. Candidato. Muchas gracias. Tendría que conocer con un poco más de detalle el caso que menciona, ¿no? Pero yo creo que justamente se trata de eso, se trata de, nuevamente, como decía al inicio, hay que regular las asistencias que el Estado da a los peruanos que están en el exterior. Y si al momento de regular esas asistencias, el Poder Ejecutivo, que es el encargado de ejecutar las leyes que mandan del Congreso, considera que para cumplir con esa ley se requieren más recursos, entonces le va a tener que pedir al Congreso recursos, y los congresistas que representen los intereses de los peruanos en el exterior van a tener que luchar, negociar, para que ese presupuesto se apruebe. Yo he escuchado algunas medidas, como creo que es importante decirlo, unas medidas que son medio populistas, ¿no? Que se usen las tasas consulares para dar asistencias. Si nosotros estamos hablando de virtualidad, pues la virtualidad muy probablemente disminuya significativamente las tasas consulares. Entonces, ¿qué? Si disminuyen las tasas consulares, ¿disminuye la asistencia? Yo creo que lo serio es incorporar en la ley las asistencias para que sean sostenidas en el tiempo. Y si el Ejecutivo considera que debe pedir más recursos al erario público, pues entonces que lo solicite, y los congresistas tienen que defender ese presupuesto. Y sobre el tema que mencionó del bullying, del idioma, de los problemas que tienen los peruanos allá, nuevamente, desde el Perú, ¿qué se puede hacer? Y desde el Congreso, ¿qué se puede hacer? Diálogo interparlamentario. Porque nosotros, si bien es cierto, no tenemos jurisdicción sobre un país extranjero, sí tenemos como congresistas la posibilidad de hablar con nuestros pares. Y si los problemas que existen en países como Japón no solamente afectan a peruanos, sino también afectan a ecuatorianos, bolivianos, colombianos, etcétera, bueno, nos organizamos, pues. Nos organizamos y hacemos un diálogo interparlamentario organizado en el cual vamos a tener una mayor potencia. Muchas gracias, candidato. Miren, hemos llegado casi al límite del tiempo, pero veo a todos con ganas de querer preguntar, porque todavía nos queda una, ¿cierto? Y yo creo que podemos aprovechar. Con el permiso de todos ustedes, vamos a superar esa hora que habíamos programado. Vamos a entrar a esa última ronda de preguntas. Comenzamos con Remy Miranda. Abre tu micrófono, Remy, por favor. Sí. Bueno, disculpe. Usted ha hablado acerca de mejorar el trabajo, de regular las normativas, de ampliar, de incluir a los peruanos, a nuestros connacionales que vivimos en el exterior. Si bien es cierto, suena lindo, pero también eso toma tiempo. Usted también habló que es el tratar de crear puentes con otros partidos políticos para que puedan tener que se pueda dar luz verde a cualquier proyecto que se pueda presentar. Una ley toma su tiempo para poder crearla y aplicarla, y después también pues hay una mala aplicación de esta.
Y a usted ha hablado acerca de que vamos a defender nuestros derechos como dentro del Congreso de la República, siendo solamente 2 representantes de los peruanos en el exterior. ¿Usted cree eso realmente factible, creando esos puentes de comunicación, estrechando lazos con otros partidos políticos y que se pueda lograr la inclusión inmediata de los peruanos en el exterior, dentro de esos nuevos cambios que se puedan dar, dentro de esas normativas que requerimos nosotros como peruanos que vivimos fuera? A ver, candidato. La respuesta es sí, y para eso existen 2 herramientas. La primera herramienta es la capacidad de negociación de los congresistas, ¿no es cierto? Ningún congresista va a poder solito, a su solo voto, aprobar todas estas normas de las que estamos hablando. Tiene que negociar, ¿no es cierto? Esa es la primera herramienta. Tiene que ser alguien que sepa negociar, en primer lugar. Pero en segundo lugar, la herramienta más potente son los mismos peruanos del exterior, porque aterrizando eso desde el punto de vista político, son 1 millón de votos, pues. Son 3 millones de peruanos, pero para esta elección son 1 millón de votos, ¿no es cierto? De manera que si existe también una presión desde afuera que respalde la labor del congresista en su negociación, ¿quién se va a oponer? ¿Quién se va a oponer? Si hay un partido político que dice, no, no me interesa, ¿no es cierto? No quiero eso. Bueno, pues va a tener 1 millón de personas que las próximas elecciones ya no van a votar por ellos. Esas 2 herramientas yo creo que son capitales para que todos estos cambios puedan darse. Ok, muchas gracias, candidato. Doctor Raúl Ortega. Don Ricardo Malca, usted es funcionario de la Cancillería. ¿Será muy difícil desde el Congreso hacer cambios, siempre con afán constructivo, pero cambios en problemas que usted puede haber notado a nivel internacional de los consulados, tanto en Estados Unidos o ahora en Inglaterra, como está usted? Y una pregunta, si usted ha encontrado un problema común a los peruanos en el extranjero, y si es así, ¿cómo lo solucionaría o qué cosa plantearía desde el Congreso? El problema, claro que sí, gracias. El problema común es la distancia que existe entre el peruano del extranjero y el Perú. Ese es el problema principal. ¿Cómo se resuelve? Con el uso de la tecnología, firma digital, sistema de verificación de identidad virtual, complementado con el sistema de correo postal. Eso va a permitir acercar, y obviamente haciendo las modificaciones legales que hemos ya conversado, para aplanar la cancha, equiparar derechos. No hay diferencia en la norma peruana que los peruanos del exterior tienen unos derechos distintos a los peruanos del Perú. No hay diferencia. Tenemos que, en nuestra labor de fiscalización, hacer un trabajo para que se respeten los derechos de todos los peruanos sin importar dónde vivan. Sobre el tema de fiscalización, yo creo que va a ser más fácil hacerlo porque conozco el sistema y además, como usted bien dice, se trata de encontrar cuellos de botella para resolverlos, ¿no es cierto? Porque aquí todos nosotros queremos dar un aporte, poner un granito de arena, como se dice, para finalmente que se hagan las cosas, para poder hacer las cosas. Y si hay algunas cosas que no se hacen porque hay un problema, entonces identificarlo y resolverlo. Resolverlo de manera coordinada. Si se tiene que resolver desde el Congreso y también desde el Ejecutivo, pues hay que conversar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los ajustes legales? ¿Qué necesitas para poder superar ese cuello de botella? Ok, muchas gracias. Pasamos al turno de Marcos Nakashima. Marcos. Sí, es con respecto a tema migratorio y empleos. Como funcionario de Cancillería, le quisiera preguntar qué opina con respecto a los convenios internacionales que se hacen entre países. En Japón existe un convenio que Japón ha realizado con otros países asiáticos, ¿sí? Y esos convenios ha abierto la posibilidad de que las personas de esos países asiáticos puedan ingresar a Japón. En Japón existen un promedio de 30 tipos de visados. Para calificar es un poquito difícil y en algunas cosas es un poco fácil, pero solamente existe ese promedio de visados, cada uno con sus propios requisitos. Pero este nuevo tipo de visado no le exige muchas cosas a los extranjeros. Es más que todo con el fin de poder ingresar a un país donde la tasa de natalidad es demasiado baja, donde para poder sobrevivir industrialmente necesitan de la mano de obra extranjera. Japón está invirtiendo bastante en eso. 30 y una de esas, Marcos, es el área migratorio. Está abriendo un visado. Ese visado, el Perú inició el trámite con Japón para ese convenio, pero no lo han continuado. Hablé con Relaciones Exteriores y me dijeron de que lo han descontinuado. ¿Qué cree usted? ¿Por qué suceden esas cosas? Supongo que en otros países también hay eso. Sí, y te puedo poner como caso el ejemplo del Reino Unido. A ver,
el Perú ya cumple con los requisitos para que no se nos exija visa, ¿no es cierto? ¿Por qué un país pide visa? Por un tema de seguridad, por un tema de norma interna, porque cada país es soberano y cada país internamente decide a quién le pide visa y a quién no. Y ningún país extranjero puede interferir con esa decisión soberana de los estados. Sin embargo, lo que sí puede hacer un país, y de hecho se viene haciendo, es demostrarle a ese país, oye, el Perú ya no es el Perú de los 80, ¿no? El Perú ya no es el Perú de inicios de los 90, el Perú ha cambiado, el Perú es próspero, viene creciendo hace muchos años, ya la gente no está saliendo masivamente como de repente ocurría en el pasado, hemos mejorado en aspectos de educación, de salud, de economía, por supuesto que hay mucho por recorrer, pero hemos mejorado. ¿Cuál es el resultado de eso? Que hoy la Unión Europea ya no nos pide visa. Y ese ha sido un avance enorme, ¿no es cierto? Ahora lo que se está haciendo, y es importante decirlo, se está haciendo desde el Ejecutivo, que son sus competencias, se está tratando de ampliar esa posibilidad de que al Perú no le exijan visa en otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, como por ejemplo Japón. Pero en toda negociación, pues tiene que haber una voluntad de las dos partes. El Perú, por supuesto, hace gestiones, negocia, insiste, pero a veces esas negociaciones toman tiempo porque son dos partes las que tienen que ponerse de acuerdo. Sin embargo, yo creo que se está haciendo y si algún apoyo se necesita desde el Congreso para que eso se fortalezca, pues hay que dar ese apoyo, ¿no? Bien. Tiempo para Juan Carlos Uemura. Ok, muchas gracias. Dentro de las preguntas que hizo el señor Carlos Mayandía, preguntó sobre la región PEX, sobre elegir nuestro cónsul. Yo lo entiendo porque, bueno, el candidato lo considera imposible, pero y tampoco nos brinda una alternativa para sentirnos más representados, porque como PEX somos mayor población y producimos o enviamos más remesas que el PBI de algunas regiones del Perú. Y menciona que el consulado no lo es todo. Y menciona que hay que mejorar los trámites, trámite virtual, correo postal, como si el consulado solamente fuera una ventanilla donde hacen trámites, ¿no? Para nosotros el consulado es algo más que eso, debe ser una institución del Estado, que es la única que tenemos para que nos ayude, nos represente, y no solamente sea una ventanilla donde sella documentos. Yo no considero que el consulado deba hacer eso y que se tiene que agilizar los trámites. Para mí, la verdad que los trámites es lo de menos. El consulado debe tener una mayor presencia. Y esto me lleva a preguntarle al candidato, ¿cuál es su experiencia como peruano en el exterior? ¿En qué países, cuántos años y qué trabajos ha desarrollado como peruano en el exterior? Candidato. A ver, empecemos por la última parte. Como peruano en el exterior, yo he vivido 5 años en los Estados Unidos, donde fui vicecónsul. He trabajado con organizaciones como consejos de consulta, organizaciones del Señor de los Milagros, de estudiantes, de científicos. No sé si conocen Sinapsis. Sinapsis es una organización de científicos peruanos residentes en Europa que una vez al año se reúnen para poder discutir sus investigaciones y finalmente hacen un documento que resulta siendo un aporte para la ciencia en el Perú, con una serie de instituciones. Luego, además, en los Estados Unidos pude hacer mi segunda maestría en gerencia política. Luego viví en el Ecuador. En el Ecuador fui director de cooperación internacional de la Unión de Naciones Sudamericanas y desde hace casi ya 2 años y medio vivo en el Reino Unido, en la ciudad de Londres. Sobre los servicios del consulado, pero por supuesto, porque justamente lo que menciona Juan Carlos es las funciones que tienen los consulados. Por supuesto que tienen una función importante en cuanto a trámites, pero también tienen una función en cuanto a protección de los derechos de los peruanos en el exterior y también tienen una función de promoción de los derechos de los peruanos en el exterior. Entonces, existen esas funciones. ¿Cómo fortalecerlas? Regulando, en el caso de las asistencias, cuáles son las asistencias que se van a dar. ¿Hay problemas que hay que resolver? Por supuesto que hay problemas que hay que resolver, pero creo yo que la experiencia nos ha demostrado que quebrando instituciones, cortando cabezas, sacando gente, no hemos resuelto las cosas, ¿no es cierto? De manera que si se trata de resolver, yo creo que se trata de encontrar los cuellos de botella para poder resolver esos problemas y finalmente llegar a un esquema donde todos ganemos, donde gane sobre todo las personas que están en el exterior, que necesitan estos servicios. Ok. Bien, candidato, muchas gracias. Carlos Mayandía, tu pregunta, por favor. Ok, gracias. Escuché que usted ha trabajado como vicecónsul, que era con muchos consejos de consulta. ¿Usted cree que es viable el consejo de consulta voluntariado? Yo creo que sí. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok. Yo creo que sí, porque la naturaleza de un consejo de consulta es una labor de apoyo.
Entonces, hay dos tipos de organizaciones en el exterior. Las organizaciones que se juntan en función a intereses, organizaciones de artistas, de cineastas, de científicos, etcétera, que hay un interés en común que los une. Y esta segunda organización, que son los consejos de consulta, que están regulados por una norma, ¿no es cierto?, del Estado, y que tienen un rol de representación, ¿no es cierto? En este rol de representación, estos miembros del Consejo de Consulta son elegidos por elección de los peruanos que viven en esa jurisdicción. Y en el proceso de elegirlos, los miembros que resultan electos del Consejo de Consulta tienen un rol de apoyo, un rol de representación de la comunidad peruana, y en mi opinión, serían unos interlocutores extraordinarios de los congresistas que finalmente salgan elegidos. Hay también la propuesta, y tal vez su pregunta vaya por ahí, de darle una remuneración a las personas que sean miembros del Consejo de Consulta. Pero creo que hay que ser claros en esto. El Estado peruano, pues, no es una caja interminable de recursos, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, los peruanos que viven en el exterior aportan y hay que darles asistencia, en mi opinión, todos los recursos que se puedan destinar a los peruanos que viven en el exterior tienen que estar destinados para regular las asistencias y las labores de promoción que ya hacen los peruanos del exterior. Salario para los miembros del Consejo de Consulta, creo que es honesto de mi parte decir que, en mi opinión, en una primera etapa menos, no es viable. Porque Este tema, candidato, este tema del Consejo de Consulta, de verdad que demanda por lo menos un minuto más. Estoy seguro que Carlos Mayandía o el doctor Raúl Ortega, alguien más que quiera opinar sobre el tema, podemos ahondar un poquito más. Un minuto de apreciación para quien quiera comentar. Carlos, ¿quieres repreguntar? Sí. Muchísimas gracias por el minuto. Vamos a hablar de Japón. Le voy a dar un ejemplo de Japón. Acá en Japón, cuando nació los consejos de consulta, creo que, si no me equivoco, los 2 primeros años se eligieron. ¿Quiénes eligieron? Si no me equivoco, fue el director de una tienda que se llama Productos Kyodai, una empresa, ¿no? Que esa empresa está al frente, la oficina está al frente del consulado. O sea, no está en el mismo piso del edificio, mejor dicho. Ya. Pero supongamos, una persona que, supongamos yo vivo en Chiba, para irme a movilizarme a Tokio, necesito por lo menos un ida y vuelta, un mínimo de $100. Entonces, en un mes por lo menos tiene que ir una mínimo 5 o 6 veces para hacer tramitaciones con el cónsul, ¿no? Coordinaciones con el cónsul. Entonces estamos hablando de que estás gastando un promedio de entre $600 y $700 al mes. Ok, Carlos, está bien, esa es tu apreciación. Estamos con el tiempo casi al borde. ¿Alguien más que quiera opinar, doctor Raúl Ortega, sobre este tema en breve? Y luego pediremos la opinión en conjunto del candidato. Yo creo que estoy de acuerdo con el candidato Ricardo Malca que los consejos de consulta deben ser, en primer lugar, ad honorem, deben ser voluntarios. O sea, los que tengan ganas de trabajar por el Perú deben hacerlo sin recibir a cambio ningún sueldo. Ahora, existen las tecnologías en estos momentos, no es necesario desplazarse, no es necesario movilizarse. Yo puedo hacer consejo de consulta, yo estoy a 1.200 kilómetros de Tokio y no por eso pienso que deba viajar a Tokio para hablar con el cónsul. Puedo hacerlo por teléfono o por internet, ¿no? Incluso podría hablar con algún cónsul en Estados Unidos o en Inglaterra, no sé. O con algún candidato en Londres. Sí, también. Tienen que haber siempre la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿algo más ahí? No. Yo creo que Ricardo tiene más experiencia de tratar con organismos internacionales o con asociaciones de peruanos en el extranjero, y creo que la experiencia de él nos puede dar nuevas luces, ¿no? Ok. Remy, ¿tú qué opinas del tema? Bueno, sí, en todo caso, apoyo la acotación que ha hecho el doctor Ortega, porque definitivamente creo que la tecnología nos ha permitido cortar distancias y también las barreras de tener que hacer el uso de la presencia directa. Así que, en definitiva, si podemos trabajar de manera virtual y poder contribuir de otra manera al trabajo ya que se está realizando. Juan Carlos, ¿quieres aportar algo? Bueno,
Lo haría muy grande porque yo sobre el, ¿cómo se llama el de consulta? ¿Cómo se llama el nombre El Consejo oficial? de Consulta. El Consejo de Consulta, la verdad que no le veo mucha razón de ser, así que prefiero no opinar. Ok, Marcos Nakashima. Sí, considero que todos nosotros, al igual que muchas personas que se encuentran en todo el mundo, estamos realizando cierta labor social, resolviendo problemas en todas nuestras áreas, cada uno en su especialidad. Y, como dice el candidato, considero de que realmente deberíamos aportar un tiempo para el Consejo de Consulta. Yo, la verdad, no me he enterado mucho con respecto al tema, pero sí, por ejemplo, si hubiera sabido de eso, la oportunidad de saber cómo es eso, creo que cada uno de nosotros podría aportar un tiempo. Y ahora, más que en esta época, la época digital, ¿no? Creo que sería muy bueno. Y ad honorem, me parece una gran idea, porque es una forma de cómo aportar un poco de cada peruano para otros peruanos, ¿no? Pepe Sujara, ¿qué tal tú? Bueno, sí, opino lo mismo, ¿no? Yo pienso que entre los peruanos que estamos en el extranjero, hablemos de Japón, habemos muchas personas que tenemos cierta experiencia y personas profesionales como Remy, ¿no? Como Marcos, no como el doctor Ortega, que podemos entre nosotros organizarnos y hacer digamos, un centro de consulta, ¿no? Para los aparte connacionales. Aparte ¿no? del consejo. Claro, claro, porque no es necesidad yo pienso que para esas cosas no es necesidad incluso de contar con el apoyo de la institución, ¿no? Eso depende de cada uno, ¿no? Y si nos organizamos de las personas que tenemos la voluntad, podemos hacer algo grande, no solo en Japón, sino en otros países. Esa es mi opinión. Bueno, la foto, ¿qué hacemos con la foto? Con la foto. Foto del cónsul. El cónsul tiene que tomarse la foto con el consejo. Es pues, un screen será. Lo corta después. Lo corta. Bien, don Ricardo Malca, usted ha escuchado aquí la opinión de todos. Por favor, breve su apreciación. Bueno, yo creo que el doctor Ortega ha dado la respuesta a la pregunta inicial, es decir, ¿por qué vamos a tener que ir físicamente? Ya no es necesario. Y creo que, si bien es cierto, la tecnología siempre ha existido, hace muchos años ha existido, por la pandemia, pues que nos hemos visto obligados a usarla, pues ahora está perfectamente demostrado que funciona. ¿Cuándo no es posible usar la virtualidad? Pues cuando se tratan temas de Estado, digamos, porque hay un tema de seguridad, ¿no es cierto?, en las comunicaciones que tenemos como esta, pero si estamos hablando de temas de apoyo a la comunidad, de organización de consejos de consulta, pues perfectamente se pueden usar las herramientas digitales que ya existen. Yo voy por incluso candidato sería también el voto para elegir a los miembros del consejo, porque es un asunto de representantes, ¿no? O sea, uno lo elige para representar algo, pero si no van votantes, pues habrá que usar de repente ese voto postal también. Ya existen sistemas para la votación, ¿no es cierto? Entonces, hay que aplicarlo. Por supuesto, así es, hay que aplicarlo, ¿no es cierto? Ahora, eso es para conformar los consejos de consulta y para su rol en cuanto a poder hacerlo de manera virtual. Se mencionó también tener otras organizaciones de peruanos paralelas a los consejos de consulta, pues bienvenidas. Bienvenidas. Todo lo que se organice, por supuesto, claro. Por supuesto, y todo lo que sea, todo lo que sume, pues bienvenido. Sí. Pero en el caso del consejo de consulta tienen un rol particular y es el rol de representación, ¿no es cierto? Entonces, sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Sí, ¿quién? Marcos. ¿Cuál es el rol en una sola palabra? Perdón. Me voy a permitir 2 palabras. Apoyo y representación. Apoyo y representación. ¿Hay que agregarle fiscalización también? ¿Usted cree, candidato? Que es una buena pregunta. El consejo, nosotros tenemos que respetar las instituciones. Tenemos ya instituciones que fiscalizan. Un consejo de consulta, una organización de peruanos en el Perú o en el exterior no tiene pues un rol fiscalizador. Sin embargo, eso no quiere decir que un peruano quiera fiscalizar al Estado con las herramientas que ya existen. Existe la ley de transparencia y acceso a la información. Cualquier peruano desde cualquier parte del mundo, y esa es una de las leyes que funciona, ¿no es cierto?, puede pedirle a cualquier oficina del Estado en cualquier momento cualquier información y la oficina del Estado está en obligación de responderlo. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, candidato. Perdón, a ver, Remy, en todo caso, el Estado sí tendría la labor fiscalizadora a estos consejos de consulta, ¿verdad? Para ver si realmente están ejerciendo o no una buena labor en favor de los peruanos en el exterior. No una fiscalización desde el punto de vista institucional, porque es un trabajo voluntario,
más bien, más que fiscalización, digamos, apoyo. Te voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando yo he trabajado con consejos de consulta, los consejos de consulta han tenido, a ver, de estas dos funciones, un ejemplo muy rapidito de cada una. Respecto del rol de representación, el consejo de consulta le comentaba a las autoridades consulares en ese entonces que había una concentración de peruanos en tal lugar a tantas horas de la oficina. Entonces, con el apoyo del consejo de consulta se hizo lo que se llama un consulado itinerante. Entonces, el consulado va un fin de semana a ese lugar con el apoyo del consejo de consulta. Ahí hay un peruano que recibe, digamos, para tener la infraestructura necesaria un par de días, ¿no? Para hacer el trabajo. Ese es un rol por un lado. Y por el otro lado, a veces, en algunos lugares, no existe, pues, y hay que decirlo también, la cantidad de personal suficiente como para poder hacer el trabajo que se requiere, sobre todo en momentos pico, ¿no es cierto? Entonces, también los consejos de consulta a veces apoyan con un trabajo voluntario. Trabajo voluntario, es decir, horas al día en los que están en la oficina apoyando la gestión consular. Bueno, ahora sí, ya la gente Puedo se hacer escapa cuando hay debate. Sí, Pepe, es que... Sí, mi segunda pregunta, ¿no? Dale tú, Pepe. Breve nomás, perdón. Tenemos una lista todavía. Dale, para ponerle un poco de marinera al asunto. Sí, esto es sobre la pandemia, ¿no? Estamos en un momento muy, muy difícil a nivel mundial. Bueno, todos nos hemos visto, digamos, afectados, pero la parte cultural ha sido, digamos, una de las más golpeadas, ¿no? Porque no hay, digamos, eventos donde se pueden difundir, sí. no hay no se pueden juntar los grupos y bueno, y un sinnúmero de cosas. ¿Usted ya tiene pensado cómo solucionar ese problema cuando, bueno, no cuando pase, porque esto no va a pasar hasta mucho tiempo, pero algún medio, ¿no? Una forma de poder seguir promocionando, como usted lo mencionó al principio, ¿no? Y si hay una ley ya, digamos, o una norma o un proyecto que nos pueda apoyar en todo esto. Brevemente, candidato, por favor. Muy brevemente. Bueno, la situación de pandemia es algo que escapa a cualquier autoridad de cualquier país del mundo. Lo que le corresponde a cada autoridad es hacer lo mejor que pueda en sus respectivas jurisdicciones, pero en el trabajo de difusión, nuevamente, el Ministerio de Cultura, si ustedes, los invito a que entren a la página web del Ministerio de Cultura, se ha tenido que acomodar a las circunstancias y creo que es bueno reconocerlo, está haciendo un gran trabajo de difusión cultural haciendo uso de herramientas virtuales, ¿no es cierto? Si nosotros esas mismas herramientas que ya está usando el Ministerio de Cultura, por supuesto con colaboración de los artistas, hay obras de teatro que se graban y se pasan por vía virtual, es un trabajo muy bueno, películas, ¿no es cierto?, que se están difundiendo por vía virtual, danzas, etcétera. Si a ese mismo trabajo nosotros incluimos a los peruanos del exterior en dos sentidos. Primero, para que esto les llegue, ¿no es cierto? Y puedan difundirlo en sus jurisdicciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, para lo que ellos están haciendo a través del Ministerio de Cultura, se difunda también virtualmente en otros lugares, nuevamente, ganar. Ok, perfecto. Ahora sí, todos conformes. Bien, yo creo que da para debatir. No, ya no. En la siguiente yo creo que hay tema para hablar incluso por cada uno de ustedes. Sí. Candidato, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Y vayan a votar el 11 de abril. Bueno, por favor, recordamos, es el candidato Ricardo Malca, candidato al Congreso de la República por los peruanos en el exterior con el número 1 por el partido Somos Perú. Muchas gracias ahora. Si me permites, 30 segundos de cierre, Luis, por favor. Por favor. Solamente para cerrar y pedirle, además de que vayan a votar, que piensen bien a quién le van a dar su voto, porque es una oportunidad única, y a los candidatos que salgan elegidos, que tienen la enorme responsabilidad de demostrar con trabajo que sí se pueden hacer cosas buenas en la política. Y solamente demostrando eso es que la gente poco a poco va a ir recuperando la confianza, al menos en un sector de la política. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Chao, José. Chao, Reni. Chao y bueno, saludos a todos. Con Carlos. Estamos cerca, estamos de vecinos, ¿no? Sí. Sí.